La Universidad Veracruzana pues actuó en consecuencia y dio a conocer que el recurso no le estaba llegando, y lo hizo de todas las formas, ¿no? Lo hizo ante el Ejecutivo una y otra vez solicitando que ya entregara los recursos que eran propios de la universidad, y como no actuó, pues al Legislativo, y acudimos al Congreso de la Unión y logramos puntos de acuerdo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y como tampoco, pues nos fuimos al Poder Judicial y denunciamos, ¿no? Entonces hicimos visible una corrupción que era real en el estado de Veracruz, y como tampoco pasaba nada, pues salimos a las calles e hicimos muy visible el mal uso de recurso público, y esa era la problemática de la universidad. Además de eso, nos recortaron el presupuesto en 2 ocasiones. Entonces ya no teníamos suficiencia presupuestal, porque nosotros tenemos 10,000 trabajadores que tienen pues derechos laborales adquiridos, sueldos, prestaciones, que nosotros como patrón tenemos que cumplir con eso que está establecido en los contratos colectivos de trabajo. Y el presupuesto, el presupuesto que nos habían asignado, que había sido recortado en 2 años consecutivos, ya no era suficiente. Entonces eso era un problema. Y por primera vez se dio la alternancia política en este estado, de un estado que era bastión del PRI y en el que siempre había ganado el PRI sin problema. De pronto ganó la oposición, ganó el PAN en Veracruz, y el gobernador Miguel Ángel Yunes tenía muy claro que un tema que significó para los veracruzanos la conciencia de que había un mal gobierno había sido el actuar de la Universidad Veracruzana. Y por otro lado, el egresado de la Universidad Veracruzana, pues con mucho compromiso para la Universidad Veracruzana. Entonces nos apoyó de varias formas, y una es que los recursos nos llegaran puntualmente, y lo segundo fueron aumentos presupuestales que significaron la suficiencia presupuestaria, que nos permitía cumplir con nuestras obligaciones. Lo que nos dejó Duarte es una gran deuda, pero básicamente la deuda está establecida hacia el SAT, porque no se pagaron los impuestos de los trabajadores públicos, incluyendo los de la Universidad Veracruzana. Pero el mismo Duarte nos lo dijo y nos lo dio por escrito, que el gobierno del estado iba a pagar esos impuestos porque no nos había dado el recurso. En el momento en que llega Yunes y nos empieza a dar el recurso puntualmente, nosotros pagamos al SAT lo que nos toca, y hay una nueva alternancia. Y ahora vamos a tener un gobernador de un partido pues recién creado, que es Morena, y nuevamente gana un gobernador que fue formado en nuestras aulas, que de hecho es miembro de nuestra comunidad, es maestro en la Universidad Veracruzana en Ingeniería en Jalapa. Entonces ya hablamos con él y ya le expresamos toda la problemática financiera, porque nosotros, ¿qué necesitamos de un gobernador? Pues que nos cumpla lo que se acuerda y lo que nos corresponde, y un presupuesto que va a ir creciendo y que está en base a un porcentaje del presupuesto estatal global, que va a ser el 4% para 2023 y que empezó en 2.58 y que va a ir creciendo. Entonces esperamos ese apoyo del Ejecutivo del Estado para que se cumpla este presupuesto. No dudamos que el gobernador electo Cuitláhuac García logre que Hacienda Federal nos haga una quita de montos y recargos y eventualmente del adeudo con el SAT, porque ese adeudo corresponde al gobierno del estado. Entonces significaría que le retuvieran recursos como lo han hecho con el gobernador Yunes, ¿no? Entonces, siendo del mismo partido que va a gobernar a partir del 1 de diciembre en la federación y en el estado, nosotros esperamos que haya esta benevolencia de quita en este adeudo que dejó un gobierno antes, ¿no? Que no es responsabilidad ya de los gobiernos actuales. Y hay que decir algo muy, muy importante: estos recursos propios no estamos en la estafa maestra. No le entramos a eso. Es muy importante, porque ¿qué pasó con las universidades? Hay 8 universidades que están señaladas, que nos aprietan mucho, no nos dan presupuesto suficiente, y entonces encontraron una manera que las secretarías de Estado les daban dinero, ellos subcontrataban y les tocaba un porcentaje de ese recurso. Entonces se hicieron de recursos y firmaron convenios que no eran correctos.
y que ahora están observados. La Universidad Veracruzana no está en esas condiciones. Tenemos alrededor de 65,000 estudiantes en educación superior y otros cerca de 20,000 en lo que llamamos educación no formal, son los que van a talleres libres de arte o a centros de idiomas, que no están haciendo una carrera profesional. Tenemos un buen número de estudiantes en línea, pero que son también de educación presencial. Hay programas que son solamente virtuales. Tenemos, por ejemplo, en artes es enseñanza de las artes, y tenemos programas que están nada más de forma virtual. En idiomas también tenemos un posgrado que es virtual, pero muchos de nuestros estudiantes, además de estudiar en el aula, utilizan recursos virtuales, y la verdad es que muchos de nuestros maestros ya usan plataformas. Tenemos una plataforma para cursos que se llama Eminus, y los maestros pueden ahí alojar sus recursos y ahí comunicarse con los estudiantes, pero la verdad es que más usan Facebook. O sea, más usan las plataformas que son comunes en los jóvenes. Y entonces tienen grupos y hacen grupos de discusión y se pasan por ahí la bibliografía y los recursos y por ahí entregan trabajos. O sea, ya hay Nuestros estudiantes de hoy no son para nada como cuando nosotros estudiamos. Así como hoy veíamos cómo el periódico se ha transformado en la forma de hacer el periódico, así nuestros estudiantes se han transformado en la forma de adquirir conocimiento. Y dicen, es que no leen, sí leen, pero leen distinto. Leen textos más breves, leen en internet, leen otros recursos y tienen acceso a la información de una manera, son muy visuales. En los recintos universitarios no hemos tenido eventos violentos. Y yo lamento mucho los casos de nuestras estudiantes, de nuestros jóvenes que sí han sufrido todo tipo de violencia, y les damos seguimiento y tratamos de apoyarlos, y tenemos una cercanía con las autoridades de seguridad, porque eso no nos toca a nosotros, para apoyarlos en estos casos. Y unos han concluido bien y otros tenemos también casos muy lamentables aquí mismo en Veracruz, ¿no? De situaciones de secuestro y que han terminado en asesinatos. Llevo 5 años y no hemos tenido ni una huelga. Y eso habla de estabilidad. Eso habla de estabilidad. Sí, eso habla de estabilidad, porque un movimiento de huelga te puede significar pues el retraso en los programas y en los planes de estudio, y mientras a mí me da mucho orgullo, o sea, decirle a los jóvenes que entraron el año que yo entré, ustedes no salieron ya y no conocieron una universidad en huelga, y yo cuando fui estudiante de esta universidad, cada año era la huelga, ¿no? Y duraba meses, y así estudiamos nosotros. Me da mucho gusto, decía yo, estar aquí en el dictamen, y me da mucho gusto de reconocer la tradición, ¿no? De encontrarse con una institución que hace un resguardo de nuestro patrimonio histórico. Sí. Y más allá de lo que uno puede imaginarse, o sea, la historia la solemos escribir con personajes y fechas, pero en las páginas del dictamen uno ve la cotidianeidad y quiénes éramos y quiénes somos, y eso nos da identidad. Hoy que estamos preparando los festejos por los 500 años, creo que es una tradición de que este territorio pues tiene historia, y el dictamen, además de las noticias del día a día, lo que está haciendo es resguardar nuestra historia y nuestra identidad. Entonces, para mí esta visita ha sido un verdadero privilegio. Yo aprecio mucho la invitación y la ocasión y la oportunidad. Que se cuenten con la hemeroteca. Muchas gracias. Sus investigadores, todos los investigadores.